Estamos ya en vivo. Vamos a esperar 10 segunditos que se les cargue a todos y arrancamos. Bueno, bienvenidos a este pequeño encuentro que se hace un poco también desde la Cátedra de Constitucional 2 de Mariela Uberti, de la profesora Mariela Uberti, y de la mano justamente del Centro de Estudiantes, donde, bueno, la idea es que todos puedan ver este espacio, que es uno, en cierta medida también es un poco inédito en nuestra facultad, es bastante innovador, que es esto del conversatorio entre estudiantes, que, bueno, básicamente es un diálogo que se va a dar entre estudiantes que cursan la materia, donde se va a tratar fundamentalmente el tema de, de la emergencia, de la pandemia y de la Constitución Nacional. Va a haber distintos expositores, tanto de las carreras de abogacía como también de la carrera de Sociología y de Ciencia Política, que son carreras compartidas que tenemos acá, las ciencias jurídicas y sociales. Así que bueno, sin más agradecer la presencia también de todos los que estén viendo por el otro lado de la pantalla, la presencia de los estudiantes que van a estar disertando y la presencia de la profesora Mariela Uberti, que en gran medida organizó este evento. Así que bueno, sin más, te doy la palabra, Mariela, para que puedas comentar un poco la modalidad. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos. Por supuesto, agradeciendo que el Centro de Estudiantes siempre está predispuesto a todas nuestras aventuras tecnológicas, de las que yo soy una neófita, pero bueno, me pareció interesante, luego de uno de los tantos debates que tuvimos por Zoom, los profesores y los docentes, en charlas con los estudiantes de Sociología y Ciencia Política, implementar esta modalidad de diálogo entre estudiantes o conversatorio, como lo hemos denominado, para que ustedes sean los protagonistas. Estas herramientas nos permiten escucharnos y poder tener una participación, y bueno, elegimos el tema que nos tiene a todos ocupados por este primer cuatrimestre del año y primer semestre también, que es la relación entre la Constitución, los derechos constitucionales y las instituciones que la Constitución regula en el marco del aislamiento social obligatorio o de la pandemia. Entonces lo planteamos de una manera abierta, es decir, yo hice la propuesta a los tres grupos de las carreras compartidas. Ustedes, hablo en plural porque participan también de este conversatorio los estudiantes del primer año, los ingresantes, que probablemente no conozcan por qué tenemos en la carrera de Derecho y Ciencias Sociales también estudiantes de la carrera de Ciencia Política y de Sociología. Bueno, esta es una materia compartida entre las carreras y por eso tenemos alumnos que responden a estas especialidades o disciplinas de las ciencias sociales también. La idea es que los estudiantes se expongan. Algunos me dijeron, bueno, yo quiero hablar sobre cierto y determinado tema, perfecto. Yo no intervé ni en sugerir ni en sancionar ninguno de los temas que propusieron, así que por eso creo que es una actividad de absoluta libertad de expresión de los estudiantes. La modalidad es la siguiente: van a exponer aproximadamente 7 minutos, son 10 personas de las tres carreras, y luego abrimos al debate o a la exposición de ideas del resto de los estudiantes, ya sea de la materia de segundo año como los ingresantes, que también pueden participar. Les voy a pedir que tengan todos silenciados los micrófonos, excepto los 10 que tienen que participar. Yo los voy a ir presentando para que sepan en qué orden cada uno va a ir exponiendo, ¿no? Vamos a empezar entonces con Agostina Merini, de la carrera de Derecho. Agostina, ¿estás ahí? Agostina, ¿estás? Bueno, entonces, si Agostina no está todavía, Yasmín, ¿querés empezar vos? Bueno, busco el texto porque lo tenía vos. Listo. Y entro. Listo. Bueno.
Nosotras teníamos pensado hablar sobre distintos puntos de, por así decirlo, errores o distintas cosas que han sucedido por la pandemia, digamos. Lo primero que queríamos hablar es que el aislamiento se comenzó con el objetivo de mejorar nuestro sistema sanitario y en muchas provincias o ciudades se pudo realizar eso, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Jujuy, que sí se pudo hacer y en Jujuy entre unos días ya empiezan las clases presenciales y ya casi no hay casos o no hubo de coronavirus. Pero en otras provincias, como por ejemplo Entre Ríos, Agustina y yo somos de la misma ciudad y como era, no hubo mejoramiento. Podemos hablar de nuestro lugar, de nuestra ciudad, nosotras somos de Nagoya y no hay ni siquiera respiradores acá. Los médicos ya hace un mes empezaron a atender porque habían dejado de atender a las personas y hay un montón de personas que tienen otras enfermedades mucho antes que el coronavirus y no atendían y sigue esta problemática y si te atienden como urgencia y cobran mucho dinero y hay gente que solamente tiene la obra social y no tiene dinero el resto del mes para pagar. Y bueno, ese era como el primer punto. Después queríamos hablar también de las atribuciones que se autoimpuso el presidente, como por ejemplo, darle el manejo del presupuesto al jefe de ministros Santiago Cafiero, sin pasar por el Congreso. El Congreso empezó sus sesiones el 1 de marzo, como siempre, pero recién sesionó el 13 de mayo de manera virtual, después que hubo muchos reclamos por parte de la gente de la oposición y algunos del oficialismo. A nosotros nos pareció que era un poco injusto porque nosotros votamos todos los años para que se nos represente y no se nos estaba representando. Y tampoco creemos que es como una forma o que se nos esté representando del todo al hacerlo de manera virtual. También hablar que ese decreto, el decreto 457/2020, no pasa por el Congreso cuando tiene que pasar, no se lo está analizando, y la oposición en este caso está pidiendo a través de sus redes sociales que se lo analice y que se hable este decreto. Eso era más o menos lo que queríamos hablar. Buenísimo, muchísimas gracias. Mientras esperamos a ver si Agostina se pudo conectar, le cedemos la palabra a Fernanda. Agostina, ¿pudiste conectarte al micrófono? No, bueno, te seguimos esperando, no hay problema. Le cedemos la palabra a Fernanda Tofolini. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, primero que nada para todos. El tema que yo elegí, debido a esta situación que estamos atravesando, es los hacinamientos, es decir, los barrios, también las personas que se encuentran en situación de calle. ¿Cómo se relaciona esto con los derechos y si los derechos se ven vulnerados según este contexto? Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del mundo, también hemos visto en las redes sociales, al igual que en los medios de comunicación, que hay personas que se encuentran sin un hogar, se encuentran en las plazas, en las puertas de los bancos, y el gobierno nacional y muchos municipios han reforzado la ayuda comunitaria para tratar de que las personas tengan los cuidados necesarios y teniendo en cuenta que muchas asociaciones y entidades han trabajado las diferentes medidas urgentes para generar las condiciones adecuadas de higiene y el acceso al sistema de salud, más que nada para prevenir lo que es el contagio del COVID-19. También muchas de ellas disminuyeron el trabajo, es decir, que no pueden trabajar todos los ayudantes debido a la situación, porque como tenemos conocimiento, hay protocolos en los que las personas no pueden estar y tienen que tener en cuenta las medidas de desinfección, de higiene, entre otras. También es importante remarcar una herramienta que ha dado el gobierno, que es una línea telefónica, que es el 108, que brinda la asistencia a estas personas, y debido a la cuarentena se ha incrementado, es decir, que han colapsado y que las asociaciones y las personas que están trabajando este tema comentan que es muy triste lo que se ve de las personas sin un hogar o sin un trabajo. Siempre se preguntan dónde pueden comer
o sabemos que hay paradores que están completos y que solo entregan vianda. Pero también tomo una cita de nuestra ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, que ha dicho que debemos observar un cambio en la predisposición de las personas en situación de calle, porque tal vez antes obviaban ir a esos centros de atención, pero hoy con esta situación podemos ver que hay una conciencia sobre el coronavirus y la actividad económica, al estar parada, también afecta porque no pueden generar trabajo y lo que se pide es que adopten medidas urgentes para garantizar el acceso a las personas que están en situación de calle y también sucede lo mismo con los barrios, porque podemos ver y debatir que tal vez en gobiernos anteriores o se podría haber trabajado más en lo que es los servicios del agua, de la higiene, en el sistema salud. Creo que lo que estamos atravesando nos puede enseñar o nos puede hacer ver que cómo debemos estar preparados ante una situación así y nos hace mejorar también para el futuro, porque sabemos que las personas hoy en día corren riesgo, también pueden encontrar cualquier otro tipo de actividad si es en calle o si tienen una conexión, como por ejemplo pasa en los barrios, donde las familias son numerosas, donde comparten servicios. También sabemos que las medidas sanitarias y los insumos de higiene no bastan, que a veces hay recursos escasos en diferentes lugares, y todo esto genera diferentes problemáticas, y es difícil también la circunstancia económica y la limitación que hay al derecho al trabajo, ya sea el acceso al oficio o a labor, y también eso lleva a lo que es la situación de calle o a no contar con los recursos necesarios de evitar dicha actividad. Como hemos podido ver, el crecimiento de los casos de coronavirus, por ejemplo, tomo a los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, las autoridades se alarman porque temen que estalle el sistema de salud, debido a la propagación, porque sabemos que esto generó una situación de excepción y que está por encima, digamos, lo que es el bienestar, la salud y la vida. Y también urge pensar en que las instituciones tienen que proteger los derechos y que el pánico no rompa con la construcción de la libertad y la igualdad. Creo que esto es un tema que hemos tratado mucho en la cátedra, donde sabemos que nuestra Constitución es la tabla de la salvación a la que debemos aferrarnos siempre. Y ahí tomo las palabras que ha dicho Rosati, que nos ha podido demostrar también que ante esta pesadilla o esta emergencia, el mundo entero ha cambiado y las personas han tenido que adaptarse a las reglas del juego. Y quien no lo entendiera viviría a destiempo. Esto creo que tiene que ver mucho con lo que ha expuesto mi compañera también anteriormente, con que hay personas o profesionales que están en desacuerdo, funciones que está llevando a cabo los diferentes poderes, y que la emergencia también reglamenta de un modo más intenso los derechos. Y como nos dice Rosati, o sea, se puede ver que la relación vertical entre la sociedad y el Estado tiene mayores restricciones desde el poder público hacia los particulares. Por eso, para ir concluyendo, todo lo que vengo desarrollando muestra que los Estados deben enfatizar de forma urgente que los derechos humanos se respeten, es decir, particularmente los más vulnerables y los más marginados. Estos deben ser protegidos. Hay que asegurarse de que todas las medidas que se lleven a cabo, incluido el estado de emergencia, sean y tengan un ámbito, una duración específica, que adopten un enfoque menos intrusivo posible para proteger lo que es la salud pública y para que las medidas se puedan garantizar efectivamente. Por eso quiero remarcar, como lo han dicho las organizaciones de las Naciones Unidas, otro tipo de grupos, que las personas y los derechos humanos deben ser lo primero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Le vamos a ceder la palabra ahora a los estudiantes de Sociología, si vamos mezclando un poco las carreras. Wanda, ¿querés tomar la palabra? Buenas tardes. Hola, ¿Se me escucha, profesora? Sí, te escuchamos bien.
Buenas tardes. En el marco de nuestra cátedra de Derecho Constitucional, nosotros como estudiantes de Sociología, vamos a abordar el tema en relación al concepto y al término gueto. ¿Por qué? Porque consideramos que a través de este momento, en el marco y en el contexto de la pandemia, en nuestro país, concretamente, no solo en medios de comunicación, tanto escritos como virtuales, se ha comenzado a escuchar nuevamente este concepto que hoy, luego de investigaciones, que voy a detallar algunas, es un concepto que ya está fuera de lo que es la sociología en sentido de cómo se entiende hoy. El término gueto es originariamente designado a los barrios judíos en la Italia renacentista y entró a formar parte de nuestro léxico de las ciencias sociales a partir de los estudios de la llamada Escuela de Chicago, a partir del siglo XX. Bien, los primeros estudios que emergieron en 1920 y 1930, especializados en la sociedad urbana, a través de un estudio de campo etnográfico de Chicago. Desde su aparición sociológica, el gueto ha sido objeto de una tensión entre interpretaciones diferencialistas y jerárquicas. El gueto era otro mundo, un mundo inferior. La propia historia del término ha oscilado entre ambas aproximaciones, enfatizando el aspecto diferencial o el aspecto desigual, tensión que también se espera en la obra de cada autor, porque por supuesto hay diferentes tensiones y cuestiones cuando se abordan estos temas. Aquí nosotros hicimos un escrito sobre los guetos, la mirada sociológica y antropológica en las villas argentinas. La precariedad, la segregación, la marginalidad son algunas de las palabras que resuenan a la hora de describir las desigualdades en torno a la cuestión urbana. Las ciudades latinoamericanas contemporáneas parecen haber asumido que ese problema habitacional de los sectores populares ya es parte constitutiva de una organización socioespacial. Las favelas en Brasil, las villas en Argentina, los ranchos en Venezuela, asentamientos arraigados hace casi un siglo, son ilustrativos de las dificultades cada vez más acentuadas que tiene la franja más vulnerable de la sociedad para acceder a las viviendas y al trabajo. En las villas de nuestro país, la estigmatización, la inequidad, la profunda diferenciación entre una adentro y una afuera de la villa se encuentra en directa articulación con el sistema político. Hoy, las investigaciones tanto antropológicas como sociológicas llevadas a cabo observan que la noción de gueto es errada para describir la situación en Argentina. Más allá de las polémicas académicas, el gueto se ha convertido en un gran mito sociológico. Nosotros lo que estuvimos investigando fueron a dos sociólogos, una socióloga Natalia Pu, que estuvo en Argentina en los años 75, porque ella vino a nuestro país a estudiar sobre todo la marginalidad dentro de las villas, y a el sociólogo que en los años 90, a través de su estudio sobre territorialidad y desigualdad, Louis Wacquant, también ingresó este estudio en nuestra sociedad. En términos teóricos, en los años 90, estaba en boga el tema de la fragmentación social y el revival del gueto a través de los primeros textos de Louis Wacquant. Él, en sus estudios sobre territorios y marginalidad postindustrial, visibiliza que ha emergido un nuevo tipo de pobreza urbana, que es la marginalidad avanzada. Cuando nosotros abordamos este tema y leemos a Louis Wacquant, al él exponer un nuevo también, porque se le vuelve a poner un nuevo nombre, digamos, a este concepto, marginalidad avanzada, nos volvemos a preguntar, entonces se le sigue poniendo diferentes nombres o contextualizaciones a una manera de vivir o esta exigencia de estar dentro del gueto en el tiempo pasado, y hoy que la sociedad en realidad, luego de varios estudios, se comprueba que en realidad no es que quieren vivir en esas villas o barrios, sino que están obligados. Para terminar, nosotros queríamos contextualizar que cuando la antropóloga Natalia Pu hace este estudio acá en nuestro país, en Argentina, ella observa y le da especial hincapié a que estas personas que están dentro de las villas, en realidad
pierden ese contacto, inclusive hay momentos en los que la UOCRA hizo todo un tema para que pudieran tener trabajo, y ellos no tenían miedo de no poder volver si salían de las villas, porque el tema de salir también para ellos tiene todo un contexto que es imposible dentro de su vivencia, y a la vez de que hasta hay toda una estructura que habría que revisar profundamente en el tema del transporte y los precios. Para el sociólogo Luis Huacán tiene mucho que ver, por supuesto, la economía y cómo ha afectado a nuestras sociedades para que se llegue a tener que vivir en estos lugares. Así que esas serían las preguntas que nos haremos sobre la economía y sobre por qué estas personas, ahora la política que se introduce en las villas, entonces sí favorece, en realidad contienen, pero no se ve una mejora que pueda llegar a dignificar o a cambiar esta situación. Muy bien, gracias Wanda. Rubén Sarli, ¿querés continuar vos? Así cerramos el aspecto sociológico. Rubén, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Hola. Bueno, escuchando todos porque de pronto quedó un silencio. Wanda, ¿vos me escuchás? Sí. Ah, bueno, lo veía a Rubén en la imagen, pero no veía si estaba presente o no. Bueno, Lucila Gómez, de Ciencia Política, ¿querés continuar? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, yo decidí realizar la liberación masiva de presos. Con esto del coronavirus en Argentina, sí se justifica la emergencia de liberar detenidos. La pandemia no avala la liberación masiva de presos, más bien refuerza la obligación del Estado de garantizar en las prisiones condiciones que evitan los contagios. La expansión del coronavirus motivó una situación de emergencia sanitaria que se replicó en casi todos los países del mundo con importantes consecuencias en el ámbito de la salud, la economía, la educación y también en materia carcelaria. Nuestro país no fue la excepción, al igual que ocurrió en España, Brasil y Colombia. Se generaron incidentes en diferentes penitenciarías, como en Entre Ríos y en varios penales de la provincia de Buenos Aires. Días atrás, en la unidad de Devoto, estalló el conflicto después de confirmarse que un agente penitenciario le dio positivo el test de COVID-19, lo que se originó un reclamo de un amplio grupo de detenidos exigiendo su liberación. El propio presidente de la Nación, en declaraciones recientes, señaló que la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con mucha facilidad. En esto, la Comisión Interamericana, en su informe de pandemia de derechos humanos, recomendó a los estados la implementación de medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud, principalmente las personas mayores. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU destacó que las condiciones carcelarias no garantizan medidas de higiene necesarias, ni tampoco la distancia social requerida para la expansión del virus. Por ello, instó a los gobiernos a implementar instrumentos para evitar el contagio masivo en las cárceles. En sentido similar, la Cámara Nacional de Casación de lo Criminal y Correccional recomienda a los magistrados del fuero extremar los recaudos para adoptar medidas necesarias para disminuir la superpoblación carcelaria. En Argentina, las condiciones de vida en las cárceles no cumplen con los parámetros y estándares regulados por el derecho humanitario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que a toda persona privada de la libertad le asiste el derecho a vivir en condiciones de detención compatible con su dignidad personal, y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y la integridad personal. No obstante esto implica que la emergencia sanitaria comprende una vía libre para las personas detenidas por la comisión de delitos, y el derecho de las víctimas y el de la sociedad, ¿en qué queda?
En este caso, la cuestión que exaspera a los detenidos se les respeta la vida, pero el problema es que el derecho a la vida se le debe respetar a cualquier persona, ya que se lo insta por solamente ser un ser humano, y también porque en Argentina no existe la pena de muerte. El derecho a la vida se le debe respetar a todos, como dije antes, pero esa persona que no le importó la vida que quitó o la vida que arruinó, tiene el mismo carácter constitucional que una persona a la cual no está privada de su libertad. Y la respuesta es sí. Es tan persona como cualquiera de nosotros y posee derechos, obviamente. Y esta persona, la cual realizó un delito y está cumpliendo su condena para poder saldar su deuda con la sociedad, se le debe resguardar su vida, ya que es algo supremo. Otro punto de vista podría ser también que esa persona que no respetó la vida de otra, y si se supone que vamos a respetar el derecho a la vida, se le debería respetar primero el derecho a la vida de aquel que no tomó la vida de nadie. Y en ese caso estaría hablando de delincuentes y de personas que no delinquen. Pero sin duda la solución de esta problemática no es liberar a personas que no han cumplido su condena, sino que requiere la aplicación de criterios de racionalidad, proporcionalidad y responsabilidad, que permitan ponderar en forma rigurosa y con carácter restrictivo las circunstancias particulares en cada caso, lo que de ninguna manera implica que por la sola circunstancia de estar comprendido en un colectivo vulnerable proceda el arresto domiciliario. Esto no significa que puedan ir en forma masiva, sin tener en consideración muchas variables. Tampoco que se otorguen prisiones domiciliarias con base en las denominaciones sospechosas, es decir, con el fundamento para otorgar la medida se base, por ejemplo, en las ideas políticas, la religión, el sexo, la raza de los... Nos encontramos ante una situación sin precedentes. La emergencia sanitaria en ninguna medida puede justificar la vulneración de los derechos fundamentales que están privados de su libertad, ni tampoco las garantías constitucionales que la asisten. Por el contrario, esta problemática debe servir para enfatizar el rol del Estado como garante, lo que se traduce en el deber de tomar medidas contundentes para asegurar las condiciones de salud y prevención necesarias para evitar el contagio de las personas privadas de la libertad, sin que por ello se libera a quienes no han cumplido su deuda con la sociedad. Este mecanismo funcionaba de la siguiente manera. La Comisión Provincial por la Memoria arengaba a los presos bonaerenses a presentar habeas corpus masivos para salir de las cárceles por el peligro del coronavirus. Los ministerios de Justicia y de Seguridad de la provincia hacían las listas con los candidatos a salir, los defensores oficiales hacían el pedido de casación y un juez firmaba el habeas corpus colectivo. Y ese juez fue Víctor Violini, el juez de la Cámara de Casación, que fue el responsable de firmar la liberación de más de 200 presos. El habeas corpus colectivo, firmado únicamente por Violini, terminó en un escándalo. También no solo por el número de presos con orden de liberación inmediata, sino por la calidad de esos liberados. Si bien la resolución oficial hablaba de detenidos que hubiesen cometido delitos leves o estuvieran a puertas de la libertad condicional, en la práctica salieron violadores, narcotraficantes, femicidas y hasta un delincuente que en su primer día de liberado, en lugar de quedarse en su casa, tomó la decisión de volver a delinquir. Desde los primeros días de mayo, la potestad que se les había dado a los jueces de la provincia para resolver el habeas corpus masivo unipersonalmente a la Cámara de Casación dejará de ser una posibilidad para liberar presos. Ahora estos habeas corpus solo podrán aprobarse con la firma de al menos 2 integrantes de cada sala de ese tribunal penal. A la Corte le pareció desmedido el modo de liberación masiva y que no avalaría la figura del habeas corpus colectivo que ha venido tratando la casación, alentada por las mesas de diálogo de las cárceles que armó el Ministerio de Justicia Provincial. Con el fallo en el que se dispuso a revisar los arrestos domiciliarios generalizados que beneficiaron a presos de la provincia, la Corte Suprema de Justicia bonaerense buscó cumplir 2 premisas: lograr un consenso sólido entre sus miembros y es decir, el descreimiento respecto a que la existencia propia del virus, es decir, hay gente que está negando con eso y a uno le parece absurdo, pero son
los mismos que grupos que pregonan que la Tierra es plana, o tipos que dicen que el hombre nunca llegó a la Luna, y utilizan para demostrar eso las mismas metodologías que utiliza la ciencia clásica para afirmar lo contrario. Es una paradoja un poco. Es decir, no se puede demostrar, por ejemplo, los efectos secundarios de la aplicación de agroquímicos que no sea por el propio sistema establecido por la ciencia. Y en esa doble tensión, proceso de individualización, como el proceso de lo que se denomina la sociedad del riesgo, es decir, esa globalización del riesgo, que ya no es local, sino que ya es global, es en donde encontramos, me parece a mí, nuestra Constitución tratando de los gobernantes encontrar las herramientas necesarias para poder hacer enfrentar a esto que es inédito, desconocido, y que si bien tiene un consenso en parte, hay un grupo importante de personas que rechazan eso en función de que hay una limitación concreta de las libertades individuales. Eso no es indudable, digamos. Y me parece que esa discusión, me pareció a mí por lo menos, cierto, modestamente, de que podía enmarcarse en estas dos características que mencioné. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Agostina Merini, ¿quisieras exponer tu idea desde la Cátedra de Derecho? Hola, profe, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perdón que no pude ingresar antes, pero no me andaba el celular. No hay problema. Con Yasmín y Micaela nosotros estuvimos armando un texto en donde ponemos sobre los debates de los presos, de la economía y del sistema sanitario. Que más o menos Yasmín hizo una introducción. Nosotros pusimos que el 16 de marzo, por decreto de necesidad y urgencia, se comenzó con este aislamiento social preventivo y obligatorio que tenía por finalidad reforzar el sistema sanitario de nuestro país. Todo esto se pudo realizar ya que el presidente tenía el apoyo de la oposición y obviamente del resto del oficialismo. En muchos puntos del país se pudo reforzar el sistema sanitario, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Jujuy. Pero en otras provincias como en Entre Ríos no. Por ejemplo, en nuestro caso, Yasmín y yo somos de Nogoyá, Entre Ríos, y si acá llega a aparecer algún caso, directamente a Paraná, porque acá contamos con un solo respirador. Entonces como que tenemos que ir hasta allá. Y nuestro sistema sanitario no se reforzó demasiado. También, con la excusa del contagio, se le ha otorgado el beneficio de cumplimiento de pena de manera domiciliaria a los presos que no cumplen con las condiciones requeridas para tal beneficio y que son un peligro para sus familias, ya que entre ellos se encuentran asesinos y abusadores. En este punto se puede decir que están violando derechos por parte del Estado, ya que los detenidos reclamaban derechos que no deberían tener por no respetar el derecho de los demás, y al brindarles la libertad condicional o el arresto domiciliario. El Congreso se mantuvo cerrado hasta el 13 de mayo, que se sesionó por primera vez de manera virtual. Este paso se pudo dar después de que la oposición reclamara que al no sesionar el presidente, estaba tomando muchas decisiones sin la consulta de la oposición. Entre estas decisiones, pudimos ver la suspensión hasta fin de año, en donde los límites que tiene el jefe de gabinete para disponer de todo el presupuesto nacional y reasignar partidas hasta fin de año sin pasar por el Congreso. Esta decisión se estableció en el Decreto de Necesidad de Urgencia 457-2020, que se publicó el 11 de mayo del 2020. La vida y su resguardo están incluidos en el derecho a la salud, ya que es un bien fundamental y le incumbe al Estado actuar en su plena tutela para cuidarla. Por eso, tanto la Convención Interamericana en sus artículos 27 y 30, como la Constitución Nacional, artículo 23, 28 y entre otros, permiten medidas excepcionales ante situaciones extraordinarias. Y claramente, esta pandemia es una de ellas.
El Estado se centró tanto en proteger la vida que se olvidó de la economía. El Estado otorgó ayuda de un ingreso familiar de emergencia, pero este solo beneficia a un solo sector de la sociedad y deja de lado a todos otros muy importantes para la economía argentina. Tampoco se le estaba brindando ayuda económica a las personas que quedaron varadas en el extranjero, y muchos de ellos están en países que están infectados por el virus. Al estar afectado el sistema sanitario, al cuidado de enfermos del COVID-19, muchos pacientes que tenían otras enfermedades por mucho tiempo no pudieron asistir a sus chequeos diarios, a realizarse análisis y ningún tipo de control. Esto mismo no pasó en otros países afectados por el virus, por ejemplo en Holanda. Y nosotros nos planteamos que qué va a pasar sobre la economía con todo esto del COVID-19, digamos, y todas aquellas personas que están cerrando sus negocios, empresas y demás porque no tienen un ingreso ni siquiera para comer y demás. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a cerrar este tema y le cedemos la palabra a Micaela, entonces ya queda completa la exposición de ustedes tres, ¿les parece? Mica Hernández. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo no tengo mucho que aportar porque todo lo que leyó Agus es lo que básicamente entre las tres planteamos. Sí puedo aportar algo sobre la sanidad, sobre lo que hay acá en mi pueblo. Por ejemplo, que si yo me llego a enfermar, sí o sí, para que alguien me atienda, tengo que viajar a 40 kilómetros de donde yo vivo para que haya una clínica en la cual obviamente tengo que pagar una consulta, ya que no poseo obra social, y los hospitales no están equipados para poder atender a este tipo de asuntos. Obviamente, como no estoy cerca de la provincia de Santa Fe, para ir hasta allá, sí o sí necesito sacar un permiso, y hasta que me lo accedan y demás, no me van a poder atender. Y con el tema de la economía, lo único que se pudo basar el gobierno es en brindar un ingreso familiar de emergencia, en el cual mucha gente no pudo entrar, y estaría bueno también que se le dé la posibilidad de poder tener otro aporte de ingresos y demás a esas personas que no pueden. Ya que por alguna razón, por ejemplo, en este caso, peluqueros no pueden abrir y siguen pagando impuestos que no usan. Eso, mucho no tengo para aportar porque ya dijeron todo y... Está bien, Mica, pero se entendió y seguramente lo vamos a enriquecer después cuando ampliemos a las preguntas. María Agustina Bertero, ¿quisieras exponer tu punto de vista? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Bueno, yo estuve pensando una serie de problemas en base a lo que estuvimos leyendo, los análisis políticos, de lo que, bueno, va a representar, lo que representa el mundo en medio de la pandemia y lo que, de alguna medida, qué desafío nos presentan el mundo post-pandémico. En ese sentido, me parece interesante plantear dos visiones enfrentadas de este mundo post-pandémico, en donde, bueno, una mirada más conservadora entiende que después de esto todo va a seguir más o menos como estaba. Y por otra parte, otra visión que entiende que va a haber como una especie de nuevo comienzo, en donde va a haber, el COVID viene a ser como un agente purificador que nos invita a corregir ciertos excesos, como el consumismo, y entonces nos hablan, por ejemplo, desde una postura como la de Zizek, el filósofo que plantea, digamos, que habría como un regreso al comunismo, o María Estela Svampa, que plantea un plan holístico que salve al planeta a la vez que persigue una sociedad más justa e igualitaria. Y frente a eso, creo que una mirada que pueda entender que no se va a plantear un cambio de cero, digamos, después de esta pandemia, sino que en todo caso la historia está siendo, y estamos en ese proceso de conformación de
ciertas tendencias que se van a proyectar hacia el futuro y que en todo caso ya tienen cierta relación con el pasado. Y en ese sentido, digamos, bueno, surgieron un montón de problemas que creo que van a estar a nivel mundial y a nivel nacional claramente, pero bueno, de todos ellos, porque tendríamos un montón de tiempo para hablar, de todo ello creo que es interesante destacar uno de los aspectos que es el tema laboral. Digo, hace un tiempo que nuestra generación estaba pensando en de qué vamos a trabajar, digo, en el marco de la precarización de las relaciones laborales. Entonces me pareció interesante porque en cierta medida encierra lo que es el análisis político, pero también son saberes que van al cruce con el derecho constitucional, con el derecho. Entonces creo que desde esa mirada podemos aportar y enriquecer desde distintos puntos de vista. Y en ese sentido, digamos, creo que en lo que respecta a las relaciones laborales, se plantea algo más que la clásica desigualdad que se planteaba, digamos, tradicionalmente. O sea, se plantean nuevos puntos de ruptura, que en gran medida la pandemia lo dejó al descubierto, que hay una división muy fuerte entre quienes tienen un ingreso fijo y quienes no lo tienen. Y en ese sentido, hay nuevos puntos de ruptura que nos obligan a repreguntarnos nuevas cosas, ya no es la clásica desigualdad. Y entonces digo, y pienso en el 14 bis, por ejemplo, y pienso en los derechos de segunda generación que estamos viendo, que lo vinculamos a lo que fue en su momento la llamada, entre comillas, constitución peronista, y después el 14 bis. Y digo, bueno, ¿qué hay para repreguntar o de esos derechos? Bueno, ¿qué se queda a lo mejor? Un montón de derechos a lo mejor se quedan como a mitad camino porque estamos ante una coyuntura totalmente nueva que nos van a plantear nuevos problemas. Y en ese sentido creo que eso va a ser algo que se va a discutir, la regulación en cuanto a las relaciones laborales y demás. Que como digo, lo que yo entiendo es que es algo que se viene dando ya de antes, la precarización y los distintos, las nuevas formas y relaciones laborales de flexibilización. Y por otra parte me pareció interesante plantear el tema de la privacidad, digamos, que fue algo que también se había planteado desde el taller de jurisprudencia dentro de la cátedra. Digo, hay un historiador británico que se llama John Gray que plantea, frente a visiones que a lo mejor comparan la pandemia del COVID-19 con lo que fue la gripe española, él la compara con lo que fue el surgimiento del terrorismo, con el terrorismo la compara. Y entonces hace, digamos, esa comparación, que bueno, la expresión de ese terrorismo, digamos, fue el 11 de septiembre del 2001, y en ese sentido, digamos, lo compara porque fue algo que se fue gestando silenciosamente y hizo una aparición abrupta. Y eso generó consecuencias en lo que respecta a los servicios secretos, digamos, los servicios de control. Y que casualmente, digamos, eso tuvo un efecto en todo el mundo, en algunos más y otros menos. Digo, en América Latina evidentemente no fue el mismo el impacto, pero digo, esos mismos mecanismos de control también, digamos, se pusieron, tuvieron más fuerza también en el marco de esta pandemia. Digo, no sé, pienso en lo que fue el ciberpatrullaje, en donde la ministra de Seguridad hizo alusión a eso. Y entonces digo, pienso por un lado el derecho, el principio de reserva, el derecho a la imagen, el derecho a la privacidad, que ya lo hemos conversado, y por otro lado pienso también en lo que es la sociedad panóptica que pensó Foucault, y digo, esta sensación de estar constantemente
vistos, observados como un mecanismo de normalización que trasciende la legislación positiva. Entonces, bueno, esos fueron un poco los interrogantes o dos grandes problemas que me pareció interesante rescatar para conversar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias, María Agustina, muy interesante tu planteo. Bueno, le cedemos entonces la palabra a Lucas Ponce, estudiante de Derecho. ¿Se escucha, no? Sí, Lucas, te escuchamos. Sí, digamos, de toda esta discusión que surge principalmente últimamente los manifestantes que estuvieron en el Obelisco, reclamando que se termine o que se limite un poco la cuarentena. Obviamente que sabemos que detrás de todo esto hay ciertas intencionalidades políticas, también de parte de los medios de comunicación. Por eso me parecía importante concientizar ese término que se le pone a estas personas de anticuarentena. Yo, creo que desde el sentido común dudo que algunas de las personas que estaban presentes en esa manifestación realmente crean que no es necesaria una cuarentena. Dudo que haya personas en este país que crean que la cuarentena tiene que terminar, digamos. Y ponerle ese calificativo, digamos, de anticuarentena, no son personas en realidad que están totalmente en contra de la cuarentena, sino que necesitan una cierta flexibilización para retomar las actividades cotidianas, diarias, que necesitan para llevar su vida diaria. Y yo creo que el gobierno sabe que los derechos no son absolutos. O sea, hasta en la misma Constitución lo plantea que no hay derechos que sean ejercidos de forma limitada, pero sí lo van a reglamentar, tienen que hacerlo con razonabilidad. O sea, esta razonabilidad que tanto hablamos como concepto jurídico, que no es un concepto social. Está estipulado en el artículo 28 de la Constitución, que dice que cuando los derechos se reglamentan, no pueden ser alterados ni suprimidos. Entonces, no se puede separar entre la salud por un lado y los derechos por el otro. ¿Se entiende? Uh-huh. También la economía, o sea, la salud por la otra vereda, los derechos, y en la esquina tenemos la economía, porque, digamos, la supresión de la economía y de esos derechos también termina afectando, quizá no de manera grave o mortal, como sí lo podría hacer el virus, pero sí de manera paulatina la salud de los ciudadanos de la Argentina. Ni hablar de los más vulnerables, que si eran vulnerables en una situación normal, ni hablar en esta situación, más vulnerables que están siendo. Entonces, yo creo que lo importante y lo que tiene que hacer el gobierno es encontrar ese equilibrio y actuar a favor de eso. Y esto me surge también del primer práctico que tuvimos los chicos de Constitucional 2 en la Cátedra de Abogacía, con vos, Mariela, digamos, donde tuvimos bastantes posibilidades, yo creo, de expresarse, ¿no? Es un trabajo práctico que daba la posibilidad de dejar cierta huella subjetiva, y que al leer la nota que estaba estipulada en la consigna de Alfredo Vítolo en La Nación, donde dejan claro que lo más importante, lo que más se necesita de esta pandemia es la voluntad y la capacidad de la gente, el ingenio de la gente, dice. No para solucionar definitivamente el problema, sino para que en el proceso de buscar la solución todo se vaya alivianando y agilizando, para, bueno, efectivizar todo lo que nos está pasando, ¿no? Como que esta pandemia nos lleva a esa necesidad de ser creativos. Otra de las cuestiones que la Constitución le delega al Poder Ejecutivo ciertas facultades. Y concientizar también el desconocimiento que tenemos, me incluyo, que tienen todos los ciudadanos de la ley fundamental, de que como de un momento para el otro un intendente puede poner ciertos límites que en realidad no le son facultados. ¿Cómo puede cerrar un municipio
Y eso creo que también lleva a concientizar a las personas y que entiendan un poco más de eso. Muchas gracias. Gracias, Lucas, muy amable. Repaso, ¿quedó alguno de los expositores sin hacer uso de la palabra? Si no quedó nadie pendiente, entonces abrimos a una ronda de diálogo y de debate también, porque no necesariamente va a haber coincidencias de ideas. Me parece que rescato la variedad de los temas que plantearon, el respeto con el que transmitieron sus posiciones, que son a esta altura de la carrera con sustento ideológico, con sustento doctrinario, con sustento jurídico y jurisprudencial. O sea, no es solamente yo pienso tal cosa, sino que hicieron un trabajo de investigación, y la verdad que los felicito y los valoro, porque la idea de plantearles esta oportunidad de expresar las ideas tenía que ver con que no es frecuente que tengamos estas oportunidades en los cursos presenciales, como no sea si estamos charlando un determinado tema, sobre ese tema hablar y decir el alumno que se anima lo que está pensando. Pero bueno, lo pudimos hacer, así que yo los felicito a todos por la participación, por las ganas y por la forma en la que también lo desarrollaron, insisto con esto, en la riqueza de miradas desde las distintas disciplinas de los estudiantes que integran esta cátedra. Está presente el profesor Daverio, no sé si quiere hacer algún aporte, quiere hacer algún comentario, quiere abrir el debate. ¿Qué compromiso me pasas? Bueno, está bien, nosotros somos los adultos. No, coincido con vos en que están bien planteados la infinidad de temas que abre al debate la pandemia, digamos, pero digo 2 o 3 cosas, no para responder, sino para agregar. Indudablemente, lo que hace la pandemia es poner en visibilidad muchas de las cuestiones y de las incapacidades que nuestra sociedad, y en particular el Estado argentino en todos sus niveles, tiene, digamos, ¿no? Estos conflictos que aparecen en las ciudades, esta baja capacidad institucional que tiene el Estado de dar respuesta a distintas cuestiones, en todo caso no aparecen con la pandemia, sino que se visibilizan más, y en todo caso se profundizan y se agravan, pero son cuestiones ya existentes en nuestra sociedad, digamos, ¿no? Y bueno, también ahí sirven estos procesos y esta agudización de cuestiones para realmente darnos cuenta de lo que nos falta, ¿no? Yo siempre digo de pasar en limpio qué cosas son esenciales o qué cosas son fundamentales, y muchas veces la incapacidad que tenemos como sociedad de poder afrontarlas, digamos, ¿no? Pero digo, marco puntualmente 3 cosas. Ahí me pareció importante esta conceptualización en torno a los guetos y las villas que planteó ahí la alumna de sociología. Quizás me tocó en uno de los temas que más hago hincapié, y ya vamos a ver a partir del lunes próximo en el tema de las ciudades, que es la necesidad de insistir en que los jefes locales puedan planificar el crecimiento de sus ciudades, digamos, ¿no? Si algo aparece evidente es, en esta pandemia, es la falta de planificación, el desorden, el crecimiento irregular, y esto no se visualiza, no hay que ir a Buenos Aires para ver villas, ¿sí? Indudablemente, o sea, está claro que las ciudades más grandes conforman situaciones de
aglomeración irregular más complicadas que las ciudades pequeñas, pero en mayor o en menor escala este es un tema que aparece en casi todas las ciudades, digamos, ¿no? Y que está ligada con la falta de planificación. Yo siempre planteo en clase, digamos, generalmente las gestiones locales van de la mano de los planteos de los desarrolladores urbanos, que plantean el tema de la vivienda para los que tienen poder adquisitivo, ¿sí? En distintos niveles y de distintas formas. Pero también hay que pensar dónde vive la gente que no tiene dinero para acceder a una vivienda. Bueno, la gente en sus dos manifestaciones de apropiación irregular de tierras, o a la manera de la constitución de villas, ¿sí? O a la manera de la toma de tierras, ambas irregulares, una desordenada las villas y otra más ordenada la toma, porque generalmente está mediada por un caudillo, o por un puntero, o por un referente social, ponen de manifiesto este tema. Y esto lo vivimos en nuestras ciudades, y es un tema complicado porque impacta también, porque detrás de la toma o de la ocupación siempre hay un tema de cómo se llega con infraestructura básica a esos lugares, ¿no? Y eso es lo que más aparece ahora como fenómeno, digamos. ¿Cómo es posible que estas aglomeraciones urbanas irregulares, que llevan algunas mucho más de 40, 50 años, no cuentan con servicios básicos como el agua potable o niveles de saneamiento adecuado, digamos, ¿no? El otro tema que Rubén introdujo una reflexión bastante interesante, casi filosófica, digamos, ¿no? Esto de la sociedad del riesgo. Nosotros pensábamos que la tecnología y el avance de la ciencia iba a resolver todos nuestros problemas, pero nos damos cuenta que lejos de ello vamos a tener que comenzar a vivir con incertidumbre. Yo creo que la palabra incertidumbre ha sido el motor de la ciencia, y creo que como sociedad vamos a tener que acostumbrarnos, ¿sí? Está claro que estamos en un tránsito de un espacio de responsabilidad social planteado en los primeros días de la cuarentena, donde el Estado tiene una presencia más fuerte, hacia un estado donde la responsabilidad individual va a comenzar a ser cada vez más protagonista, digamos, ¿no? O sea, yo creo que todos sabemos cómo entrar y qué es lo que había que hacer para controlar la expansión de la pandemia, pero lo que está en debate en este momento y lo que no hay consenso en torno a ello es cómo se sale de esto, ¿sí? Yo creo que se sale o que vamos a salir con algunos niveles de responsabilidad individual más importante, recuperando de a poco nuestras libertades en todo sentido, no planteando como contradicción la salud y la economía, porque nos estamos dando cuenta que el tema económico también enferma a mucha gente, y el tema aislamiento también termina enfermando a mucha gente, y de a poco ir recuperando estas cuestiones, ¿no? Pasa que también ahí hay una cuestión histórica, que es la desconfianza histórica que nosotros hemos tenido respecto de nuestro Estado, digamos, ¿no? En Latinoamérica, en particular en Argentina, hay una desconfianza respecto de cuando el Estado se involucra y comienza a poner límites en este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? No es así en Gran Bretaña, no es así en Estados Unidos, a pesar de todo lo que está pasando, donde este tema de las libertades y de las libertades individuales en particular son una barrera mucho más importante, digamos, ¿no? Constituyen una barrera mucho más importante. Yo creo que en ese tránsito tenemos que estar muy atentos. Yo creo que hay que comenzar a habilitar de manera progresiva actividades, y hay que acostumbrarse a convivir con el riesgo, ¿sí? Sanitariamente lo digo ahora. Nadie nos va a poner a salvo de cuestiones de contagio hasta que una vacuna no aparezca, pero no por eso podemos replegar toda nuestra actividad social, nuestra actividad como sociedad, a un aislamiento in eternum, digamos, ¿no? ¿Dónde estará el justo medio? Es el espacio del debate público. Yo creo que eso no se puede cercenar, y por eso hay que censurar este tipo
no digo censurar, hay que condenar este tipo de censuras hacia la no discusión, o de intento de aplacar algunos debates. Muy por el contrario, es el momento de los debates, porque lo que está claro es que nadie tiene certeza de cómo se sale de esta situación. Entonces, es el espacio del debate el que nos va a nutrir, nos va a enriquecer. Y finalmente, ¿cuál será el mundo de la pospandemia? Bueno, yo creo que esto nos sirve para darnos cuenta de qué cosas son esenciales y qué cosas no, ¿no? A todo nivel. A nivel del país, a nivel de nuestras ciudades, a nivel de nuestras propias vidas familiares, individuales y de vínculos, digamos. ¿Qué cosas necesitamos de manera imprescindible poder contar con ellas? Y qué cosas a las que les prestamos mucha atención durante mucho tiempo, la verdad no terminan solucionando muchas cosas, digamos, ¿no? Yo puedo tener algo más o menos claro respecto de las ciudades. Creo que una cuadra de fibra óptica para Wi-Fi hoy vale más que una cuadra de luces LED, pero porque nos dimos cuenta que tenemos que estar vinculados, conectados, y eso no sucede en casi todas las ciudades, digamos, ¿no? Hoy contar con infraestructura digital para comunicarnos pasa a ser un tema casi tan fundamental como el agua, la luz o la energía para nuestros hogares. No tengo tan claro otras cuestiones que me parece, que están también siendo discutidas a nivel global, digamos, ¿no? Está claro que algo no está funcionando mal, algo está funcionando mal al nivel de nuestros sistemas productivos, de cómo nos reaprovisionamos de alimentos en cada una de nuestras ciudades, las distancias que recorren nuestros alimentos hasta que llegan efectivamente a manos de nosotros, que somos los consumidores. Yo creo que hay todo un replanteo de este tipo de cosas y que van a marcar el debate de la pospandemia. ¿Cómo va a ser esa pospandemia? Bueno, está esto de la nueva normalidad. Yo creo que no hay que reconstruir ni recuperar, no hay que recuperar nada, hay que pensar más bien en reconstruir un sistema de vida y un sistema productivo que nos haga, que sea más sustentable, que nos haga más amigable en la convivencia con nuestro entorno, porque también está claro que determinadas formas de producción están dañando severamente el planeta, ¿sí? Y disculpen si me fui muy lejos, pero me parece que hay que repensarlo a este nivel también, digamos, ¿no? Nosotros siempre tuvimos una visión de los recursos naturales como que podríamos apropiarnos de ello para satisfacer nuestras necesidades. El tema es que todo esto tiene un costo en términos de la sustentabilidad de esos sistemas productivos, y me parece que mucho de la reconstrucción va a pasar por ahí, digamos, ¿no? Como nosotros, sin aislarnos, porque hoy es imposible pensar la vieja aldea que vive aislada, ¿sí? Sin aislarnos, poder determinar cuáles son las cuestiones esenciales y cuáles no, y cuál es la manera más sustentable de poder gozar de esos bienes esenciales. Digo, alimentos, digo, calidad de medio ambiente, digo, pensar nuestras movilidades y nuestros transportes, digo, pensar nuestras relaciones laborales, ¿sí? Un punto es pensarlo desde la flexibilidad de la relación laboral. Otro punto es pensarlo de que habrá que combinar home office con permanencia en el trabajo. Eso implica más tiempo con nuestra familia, eso implica condiciones de trabajo. Bueno, hay un montón de situaciones que creo que hay que reconstruirlas o repensarlas, ¿sí? Yo no, como mensaje final, no diría hablar de recuperar la normalidad. Yo no intentaría recuperar nada, yo intentaría reconstruir o repensar o redefinir relaciones, vínculos y convivencia.
Gracias, Gustavo. Ahí en el chat hay 2 temas para desarrollar. Sintéticamente, respecto del primero, Micaela pregunta si los casos de la Villa 31, donde hacen falta muchos recursos y que necesita que el gobierno los ayude. Bueno, Gustavo ya dio un pantallazo de cómo en las situaciones de crisis, y esta es una situación de crisis, aunque su origen sea un problema de salud y no sea netamente, en principio, un problema económico, pero en general en todas las situaciones de crisis se producen estos desórdenes, por denominarlos de algún modo, en lo que es el crecimiento urbano de las ciudades. Y yo comparto con Gustavo que es una responsabilidad que tiene la clase dirigente de estar preparado y conocer el espacio en el que planea su política pública para ordenar, y la palabra ordenar no es una palabra que tenga un sentido peyorativo o negativo, al contrario, cuando se puede planificar y ordenar el crecimiento de las ciudades o de las comunidades, ese crecimiento ordenado evita justamente todas estas aglomeraciones y situaciones de desigualdad social que se dan justamente por las dos vías que Gustavo explicaba, o bien porque hay lo que nosotros decimos en términos de derecho, usurpación de tierras o de espacios, o la superproducción o superproliferación no solo edilicia, sino de familias en pequeños territorios. Bueno, es una decisión que tiene que tomar el gobierno, y no digo el gobierno refiriéndome al gobierno actual de ahora, digo los gobiernos, y sobre todo los gobiernos locales, son los que tienen que encontrar las mejores formas para tratar de solucionar todos estos problemas, porque no es solamente la ocupación del espacio o la ocupación desordenada del espacio, sino fundamentalmente la inaccesibilidad que estas personas que están en peores condiciones económicas o con mayor vulnerabilidad tienen a todo, no solo a los servicios elementales como el agua o cualquiera de los de saneamiento, la luz o lo que fuere, o el transporte mismo, la movilidad, sino fundamentalmente a el consumo elemental para la supervivencia. Entonces, dejaríamos el tema de los asentamientos como hemos respondido en función de estas 2 cuestiones. Y Facundo Coria pregunta sobre el planteo de los superpoderes del ministro Cafiero. Yo doy mi opinión, después si hay alguien más que quiera expresar una idea respecto de esto, es muy simple. Nosotros tenemos una constitución reformada en 1949 que tenía como objetivo la atenuación del presidencialismo, pero luego cuando los convencionales debatieron e introdujeron las reformas, en realidad en este tema podríamos decir que no se ha logrado exactamente. ¿Por qué? Porque se incluyen cláusulas que tienen que ver con la posibilidad del dictado de los decretos de necesidad y urgencia. Sí, Rubén, no sé qué dije, 1994. Sí, me equivoqué de año. Me refería a la última reforma constitucional. Gracias. La inclusión de la posibilidad del Ejecutivo de poder dictar decretos de necesidad y urgencia, y sobre esto hay un largo debate de qué es lo que ha pasado en todos estos meses en la República Argentina, cuando el Poder Ejecutivo, por la falta de funcionamiento del Congreso, que también los chicos lo mencionaron perfectamente bien, está dictando innumerable cantidad de normas de contenido legislativo que deberían haber salido desde el Congreso. Bien, en este sentido, además de la posibilidad del dictado de decreto de necesidad y urgencia, en el artículo 76 se establece la delegación legislativa. Pero claro, esto es en situaciones de normalidad en las que el Congreso decide, por determinadas circunstancias que están previstas en la Constitución, permitir que sea el Ejecutivo el que tome la decisión en materia legislativa.
Y en relación a los superpoderes, también la Constitución tiene una norma desde 1853, que es el artículo 29, y que respondía a una situación histórica post-gobierno de Rosas. Entonces, la idea de la suma del poder público, por decirlo en el lenguaje constitucional, o superpoderes, como los decimos ahora, es exactamente la misma. Es que solo una persona en un país que se precia de republicano y democrático puede estar tomando decisiones. Y aquí voy a introducir un tercer sujeto que no fue mencionado todavía por ustedes, y es el rol que tiene el Poder Judicial en todo este tema. Me parece que el Poder Judicial también tiene una parte importante, que no es solamente la resolución de los casos sometidos a su conocimiento, sino cuál es el rol institucional que tiene como verdadero organismo de control junto con otros a la hora de la toma de decisiones políticas. No obstante eso, los decretos de necesidad y urgencia tienen un trámite previsto en la Constitución, y creo que tiene que ver con nuestra historia y con nuestra forma de ver, de entender y de hacer política. Es que puede gustarnos o no gustarnos, no necesariamente, pero tenemos tendencia a la concentración del poder en manos de una sola persona, en lugar de haber crecido y evolucionado con toda nuestra historia trágica de interrupciones del orden constitucional hacia procedimientos más democráticos, más participativos y más republicanos. Y cito como ejemplo, porque veo que ustedes tienen no solo el interés, sino que también pueden acceder a esa información, miren el desenvolvimiento de Alemania en toda esta situación y cómo la canciller resuelve todos los conflictos que se van planteando, que es verdad, en el mundo la implosión del virus ha sido igual para todos, en el sentido de desnudar nuestras miserias, nuestras falencias, nuestras inequidades, pero no todos los países del mundo resuelven y toman decisiones en el mismo sentido. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un problema que no es solamente que no es jurídico, digamos, que no surge de la norma jurídica, sino que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro comportamiento, con nuestra cultura constitucional e institucional. Miro en el chat. Fabián se había ofrecido para responder cuestiones vinculadas con la educación. Vamos a ver qué más hay. Mariela, sí. Si se me permite hacer un comentario, Acote. siguiendo con la línea de lo que expusieron los chicos, que la verdad nos pone muy orgullosos de que hayan expuesto de esa manera, de que se hayan preocupado y de que se interesen en fomentar el debate. Yo creo que uno de los aspectos positivos de esta pandemia es que podemos decir que la Constitución está más vigente que nunca y más presente que nunca en el debate público. Y no hablo, obviamente, de estas instancias porque a nosotros como estudiantes de Derecho, desde ya que siempre la Constitución va a estar presente en nuestra enseñanza, en nuestra discusión, sino en la sociedad. Me parece que, siguiendo con lo que decía Mariela, la sociedad argentina no tiene o no ha tenido una educación y una cultura constitucional. La Constitución no ha estado a mano del ciudadano común. El ciudadano común en general no ha conocido nunca sus derechos, tampoco sus obligaciones, no se la enseña, no se la practica, no se la discute, y es por eso que se la han llevado puesta a la Constitución tantas veces a lo largo de la historia, porque los ciudadanos
no la han tomado como propia, no la han aprehendido, en este caso con H. Y me parece que en todos estos meses, más allá de las discusiones sobre las emergencias, sobre los derechos o sobre los límites que ha impuesto el Estado, me parece que como hacía mucho no pasaba, la discusión está en la agenda pública. Y está por varios motivos. Por un lado, por los derechos que tenemos los ciudadanos nos preocupamos en qué derechos tenemos y los enarbolamos y los ponemos sobre la mesa en estas discusiones, por las obligaciones del Estado, por las obligaciones que tiene el Estado para con nosotros, porque yo sé que las chicas decían, por ejemplo, de las grandes deficiencias que tiene el sistema de salud público, por ejemplo, que es verdad, todavía falta mucho por hacer en el sistema de salud público, pero veamos que el sistema de salud público afortunadamente hoy está mejor que hace 4 meses. Está muchísimo mejor. Y el Estado asumió obligaciones que no asumía hace muchísimo tiempo. Y esto no estoy haciendo política, no estoy hablando a favor ni de un gobierno, ni del otro, ni de un partido, ni del otro. Estoy hablando como Estado, como obligación que tenía el Estado, y ha asumido esa obligación, en parte porque la ciudadanía se lo ha impuesto. Y el tercer tema, me parece que importantísimo en cuanto a debate, son a los límites del Estado. La ciudadanía le ha marcado más que nunca cuáles son los límites que tiene el Estado frente a los derechos de las personas. Retomando lo que dice la Constitución, pensaba en el artículo 33 y en la soberanía popular como fuente de los derechos. Al fin y al cabo, volvemos al principio de que es la soberanía popular, la soberanía del pueblo, la que determina cuáles son sus derechos y cuáles son los límites que tiene el Estado frente a esos derechos. Y sé que no es el tema de conversación, porque estamos hablando particularmente de la pandemia del coronavirus y particularmente de nuestro país, pero estamos viendo cómo el pueblo en muchas partes del mundo, y no solo frente al coronavirus, sino frente a otros atropellos del Estado, les está poniendo límites. Después podemos discutir las formas, podemos discutir los alcances, las intenciones de cada grupo. Pero esta crisis, en muchos aspectos, en el aspecto sanitario, pero también, como les dije, en Estados Unidos o en otros países lo estamos viendo, sirvió también para dejar en claro cuáles son los límites del Estado frente a los ciudadanos y cuáles son los límites que los ciudadanos estamos dispuestos a ponerle al poder del Estado. Nada más. Bien, Facu, gracias. Estoy viendo lo que escriben en el chat. Bueno, quedó lo de Micaela, porque cuenta un caso particular, pero les pongo un dato que no veo que se haya referido al menos específicamente en ese sentido y que tiene que ver con lo que ustedes han estudiado ya en lo que llevan de la materia y que lo van a profundizar en las clases subsiguientes con Gustavo, pero es para que lo piensen. Piensen los roles que tienen las distintas instituciones gubernamentales en un Estado federal. Y acá quiero enganchar con la propuesta del compañero de Paraná. En el Estado federal hay algunas situaciones básicas que deben ser atendidas, que nosotros denominamos técnicamente las facultades entre el Estado provincial o los estados locales, el Estado federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Esas funciones básicas son seguridad, salud, educación y justicia. Plantéense si estas 4 situaciones en el estado en el que nos encontramos en este casi primer semestre del año están siendo cumplidas y en tal caso si hay un respeto
de lo que nosotros denominamos el federalismo de concertación o el federalismo cooperativo o el federalismo consensuado, en donde están en un pie de igualdad las provincias con el Estado nacional. Y lo pongo como ejemplo porque particularmente en el tema de educación no se da esta situación. La educación es una de las tantas potestades o facultades que el Estado Nacional tiene compartidos con las provincias. Hasta el año, digamos, la década del 50, se entendía que debía ser pura y exclusivamente a cargo del Estado federal. Luego se produce un cambio de pensamiento y de criterio, por lo cual las provincias toman en principio las escuelas y la función de la educación, y luego muy lentamente vinieron los recursos para que el sistema educativo funcionara. Pero quiero que lo pensemos en estos términos porque a mí realmente me preocupa, no por lo que particularmente pueda estar sucediendo en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Entre Ríos, que es donde mayoritariamente todos residen, sino que estoy viendo lo que pasa en otras provincias, en otras partes del mundo. Cuando las decisiones se toman en un país tan grande como el nuestro, desde Buenos Aires, sin mirar las realidades y las particularidades locales, en algunos casos se pueden cometer errores o injusticias o tomar decisiones que no son apropiadas. En el concierto de las provincias ICABA hay 2 provincias que no han tenido nunca casos de coronavirus y otras provincias que llevan más de 30, 40, 50 y 60 días sin casos positivos. Sin embargo, el sistema educativo no se restablece. Y el sistema educativo es un pilar esencial en la democracia, no solo en la vida de las personas, por lo que se organiza la estructura de una familia o de una pequeña comunidad, sino porque la educación es imprescindible para conocer y para saber. Solo un pueblo que tiene acceso a la información y al conocimiento es un pueblo verdaderamente libre. Y no hace falta mirarnos hoy como estamos. Estas son ideas que vienen desde, obviamente están plasmadas en la Constitución de 1853, pero vienen de mucho antes de 1853. Yo les decía a los alumnos, revisen los postulados de la República en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Bueno, veamos qué trascendencia y qué importancia tenía el sistema educativo para nuestros padres fundadores y cómo nos encontramos hoy. Pero no lo piensen con la mente o con la idea de ustedes estudiantes universitarios. Piensen en el acceso a la educación en las escuelas rurales, en las escuelas granjas, en las pequeñas escuelas de los pueblos y de las comunidades en donde no se usa el transporte público para el desplazamiento de sus habitantes. Pensemos cómo esta situación que se toma desde Buenos Aires afecta fundamentalmente a uno de los pilares de la República. Facu, ¿vos estás viendo algún otro chat? Profe, sí. Una de las cuestiones que yo también quería analizar, pero si va a ser sumamente extenso, es también el tema de las autonomías municipales, en donde se pusieron montículos en los límites y demás, pero por otro lado también la necesidad de, algo que se trabajó en la reforma del 94, que fue la autonomía municipal, y que en todo caso, digamos, creo que esta pandemia también puso al descubierto la necesidad de aplicarlo efectivamente, algo que no sucede en la provincia de Santa Fe. Y en ese sentido, digo, hubiese sido fundamental porque hubo muchísimas comunas y municipalidades que no tenían, digamos, casos de coronavirus y por un decreto nacional tenían que seguir en cuarentena sin poder llevar a cabo sus actividades. Bien, la provincia de Santa Fe, esto lo van a ver con Gustavo próximamente, pero la provincia de Santa Fe no tiene consagrada la autonomía
de sus municipios en el orden constitucional. Y los municipios, de acuerdo a la categoría de la ley de municipios y comunas, que es de la década del 30 del siglo pasado, cumplen las funciones básicas, pero no tienen la potestad de autonormatividad. Es decir, no pueden dictarse sus propias cartas orgánicas, sino que se rigen todos por una norma general, que atiende, a pesar de que es una ley muy antigua, atiende a las funciones tradicionales de los municipios, pero hay que pensarlo, por esto digo, está bueno que lo plantees y que lo vean después con Gustavo, porque las ciudades cambiaron mucho y cambió la lógica y cambió la cultura, porque la gente, la tecnología y la posibilidad de conectividad hacen que vea otras cosas y otras situaciones. Por supuesto que también depende de la formación y de la preparación de quienes estén circunstancialmente ocupando los cargos de titulares de los ejecutivos de esos municipios y comunas. Pero en general, yo lo pensaba el otro día en temas de lo que es la movilidad urbana, hay que empezar a pensar en las grandes ciudades cómo se implementan las pautas culturales acendradas. Por ejemplo, la localidad de Esperanza, que está próxima aquí a la ciudad de Santa Fe, pero que tiene la particularidad de tener no solo una sede de la Universidad Nacional del Litoral con 2 carreras o 3 universitarias, tiene además Escuela Granjas, tiene una lógica de desplazamiento y además por la cantidad de fábricas, que es con bicicletas. Esa lógica que es común en los pueblos, porque es el medio de desplazamiento más rápido, más económico y que menos desgaste tiene en la ocupación del espacio público, en las ciudades más grandes empieza a verse como una herramienta o como un procedimiento para la mejora no solo de las condiciones de salud de los usuarios, para las condiciones de transitabilidad en ciudades densamente pobladas y urbanizadas, sino que tiene que ver también con el uso del ambiente y no con el uso, con la mejora en el ambiente y con la menor cantidad de otros medios de locomoción que provocan contaminación. Bien, todo eso sucede dentro del marco de un Estado federal como en el que tenemos en la República Argentina. Y a mí siempre me gusta recomendarles que miren el desenvolvimiento en otros países. Algunos no necesariamente tienen que ser Europa o Estados Unidos, podemos ver cómo lo han solucionado países como Chile o Uruguay, o en algunas localidades como Medellín en Colombia, que tienen una práctica sobre la urbanización de las ciudades, digo las ciudades en términos genéricos, ¿no? Pero ciudades y comunidades menores, que no es una lógica que en la Argentina sea muy habitual, y nosotros tenemos que tender a esos mecanismos, porque no implican modificaciones sustanciales a las normas jurídicas, mucho menos a la Constitución, sino a pensar las ciudades desde otras perspectivas y desde otra lógica. Fabián, ¿estás por ahí? ¿Querés aportar algo respecto de educación? Hola, ¿me escuchás? Sí, escuchamos. No, yo no preparé nada, no fue esa la intención. Solamente escribí ahí en el chat que si alguno quería hacer alguna consulta sobre educación, por ahí mi localización es Entre Ríos, estoy dispuesto para colaborar en lo que quieran. No sé. ¿Pero qué pensás de esto que yo manifesté respecto de las decisiones que se toman a nivel general y que afectan a la situación de las escuelas rurales o en los pequeños poblados en donde no ha habido contagios hasta el momento? Sí, mirá, los lineamientos educativos son nacionales. Están tomados desde el gobierno central con el acompañamiento de todos los presidentes de los consejos generales de educación, como hay en Entre Ríos un presidente, o a través de los ministros de educación en aquellas provincias que hay ministros.
Si bien la educación a nivel administración está descentralizada, eso es cierto, por eso como por ejemplo en Santa Fe tienen una primaria con 7 años, en Entre Ríos tenemos una primaria con 6 años, en Buenos Aires y Cava también hay diferencias, en Buenos Aires hay lugares donde es obligatorio el nivel inicial desde los 3 años, en Entre Ríos no es así, como por ejemplo, no sé, en Santa Fe. A mí me parece que hay una falta de toma de decisión de parte de los gobernadores, que están con temor a tomar la decisión de volver a las aulas o no. Porque hoy en día, si toma la decisión de volver a la presencialidad y no hay mayores contagios a través de las escuelas, se anotan un poroto enorme. Pero si los políticos tomaran la decisión de volver y hubiera casos que se transmitan desde las escuelas, en eso va la elección del año que viene, me parece que es la elección de medio término. Exacto. Entonces, yo veo una falta de compromiso político de los gobernadores de las distintas provincias en cuanto a este tema. En la provincia de Entre Ríos, como por ejemplo, se está pensando en algunas modalidades la vuelta, de una forma muy ordenada, ¿no?, a clases en algunas escuelas. Yo pongo un ejemplo. No sé en Santa Fe cómo funciona, pero en Entre Ríos hay 32 escuelas agrotécnicas en la provincia de Entre Ríos. Las escuelas agrotécnicas hoy por hoy están en su etapa de producción, están trabajando alrededor de un 90%, porque el tambo se debe seguir haciendo, con la leche el queso se hace igual, a los cerdos se los alimenta, a las colmenas se les saca miel. Entonces, hay una presencialidad que por ahí no se quiere reconocer, pero hay una gran presencialidad del personal de campo, las escuelas agrotécnicas, y del personal de conducción directiva también. En las escuelas técnicas hay muchas que también abren sus puertas para hacer respiradores, barbijos, para trabajar en relación a hacer mamparas para distintos lugares que se están acondicionando. Entonces también en las técnicas sabe haber algún movimiento de personal. Lo que está faltando es que los estudiantes retomen su presencialidad. Una decisión muy difícil de tomar, me parece a mí, pero que en algún momento alguien tiene que tomarla. Este tema de la pandemia y la cuarentena ha hecho más visible la enorme desigualdad que tenemos, por lo menos en la provincia de Entre Ríos, y entiendo que en Santa Fe también, una enorme desigualdad en la educación de nuestros gurises. Digo gurises porque los enterrianos decimos gurises. Sí, se entiende. La enorme desigualdad que hay. Y si antes había desigualdad entre lo público y lo privado, hoy hay desigualdad entre lo público y lo privado en forma más acentuada, y hay desigualdad entre lo público también, porque hay un gran porcentaje de nuestros estudiantes que no cuentan con ningún tipo de herramientas ni de medios digitales para llevar adelante su educación no presencial. Mentimos, y mentimos muy feo, cuando decimos que la educación a través de la no presencialidad se puede dar. Eso no es cierto. En las escuelas públicas tenemos un porcentaje de alrededor de un 30-40% de los chicos que en realidad se conectan diariamente y pueden seguir con alguna actividad de ese tipo. El otro 50-60% no lo puede hacer. No es posible porque el Estado no ha invertido en medios digitales, en nuevas herramientas tecnológicas. Inclusive hay docentes desactualizados que en estos días donde más o menos nos estamos formando los docentes, pero hay muchos docentes que no están actualizados en las nuevas tecnologías aún. Nosotros decimos que en educación, a ver, por un ejemplo, cuando un chico se enferma de una determinada enfermedad y tiene que perder 4 o 5 meses o un año, vamos a suponer, una enfermedad grave pierde un año. ¿Nosotros qué decimos en educación? No se preocupe, señora mamá, la educación comienza en el nivel inicial y termina por la obligatoriedad en su nivel secundario.
tiene 14, 15 años para aprender, que no pueda ir 3 o 4 meses a la escuela, su hijo en particular, no importa porque después nosotros vamos a saber cómo reorientarlo y cómo readecuar los contenidos para que su hijo no sienta eso. Pero otra cosa es cuando el 50 o el 60% de la población está en esa situación. O sea, nosotros vemos que este tiempo no se recupera. Este tiempo es difícil de recuperar, sobre todo en aquellos estudiantes que están en los 5º, 6º, 7º años en Entre Ríos en la escuela técnica o agrotécnica. Estos chicos el año que viene van a estudiar en la facultad y van a ser tus alumnos. Y si nosotros ya sabemos, porque yo es el 2º año que estoy en abogacía, que el primer año tuvo alrededor de un 50%, estimo yo, de chicos que no aprobaron las materias de la facultad, bueno, esto resta posibilidades a esos estudiantes que van a ingresar el año que viene a abogacía, medicina, a un profesorado, a una tecnicatura, o a insertarse en el mundo laboral también. En cuanto a algo que dijo el señor que se llama, lo estoy viendo, creo que se llama Rubén Sari, ¿puede ser? Sarli, sí. Rubén mencionó algo del tema de la ecología. No sé cómo vino la mano y mencionó algo de la ecología. Quiero decirle al señor Rubén que hay una gran tensión en educación, en escuelas agrotécnicas, en escuelas rurales no agrotécnicas, una gran tensión entre el uso de productos químicos, que por lo general son patentes extranjeras, ¿no? El uso de agroquímicos y poder llevar adelante procesos que tienen que ver más con lo saludable, lo sustentable, lo natural, ¿no? En la provincia de Entre Ríos se da eso. Hay escuelas que trabajan 100% a partir del año pasado desde la agroecología. No pueden meter un químico a sus producciones. El problema se da en aquellas escuelas grandes de 100, 200, 300 hectáreas que tenemos en Entre Ríos, supongo que ustedes también las tienen, donde llevar adelante producciones de este tipo son más caras, tienen menores rendimientos, la producción cae, y luego cuando estos egresados van a trabajar a las empresas agropecuarias de la zona, le exigen conocimientos sobre agroquímicos y cómo utilizarlos. Entonces, toda una situación que se da en Entre Ríos, y supongo que allá también, de hasta dónde tenemos que usar agroquímicos en las escuelas, porque después nuestros estudiantes no están preparados en la parte práctica para ir a desenvolverse en grandes empresas productoras de cereales que hay en Entre Ríos, que ocupan a mansalva los agroquímicos. O sea, la producción se lleva adelante, lamentablemente, desde ese paradigma, del paradigma de los mayores rendimientos y la mayor aplicación de todo lo que sea fertilizantes y químicos. Volver a una aplicación tradicional va a llevar muchos años y se hace en pequeñas producciones. A pequeña escala. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fabián. Si nadie más tiene ideas o algo para comentar o para preguntar, daríamos por finalizado yo voy a decir primer conversatorio, porque creo que va a haber otras oportunidades, quizás no en el cuatrimestre que ya se está terminando, pero sí en la vida de ustedes como estudiantes, para tener estas posibilidades de intercambio de ideas. La verdad que los felicito, lo que les puse en el chat es así, les agradezco mucho la participación y sobre todo el respeto con el que se pronunciaron cada uno sobre las ideas, que está bien que así sea y yo los felicitamos porque hemos tenido otros cursos en los que tuvimos que recitar el ejercicio de la tolerancia, no la de Voltaire, sino la tolerancia natural. Por eso lo marco. Y sobre todo porque son cursos diversos en edades, diversos en culturas, en formaciones personales, y son diversas las carreras de las que ustedes provienen. Y en las que van a continuar.
Y además enriquecimos también el conocimiento de los estudiantes de primer año, que pueden estar un poco más calladitos, pero la verdad que termino vamos a terminar este cuatrimestre con un saldo muy positivo desde la percepción que la cátedra tiene del desenvolvimiento de los estudiantes. Es cierto que la falta de acceso a tecnologías conspira con la educación y conspira de una muy mala manera, pero en la medida de las posibilidades y de que ustedes han podido participar de todas nuestras propuestas, para nosotros ha sido todo con sumo placer y terminamos este cuatrimestre muy contentos. Bueno, nos estamos viendo, recuerden, el jueves vamos a hacer el ejercicio práctico número 3 o 4, no me acuerdo cuál es el de ustedes, creo que el 3, de las unidades que quedaron pendientes. Y bueno, ya tienen el material, esta tarde me pongo a ver de que tengan todo el material disponible del resto de las unidades que quedan pendientes del programa. Que la pasen bien, que tengan buenas tardes. Gracias por participar. Gracias, profesora. Buenas tardes. Muchas gracias.